¿Son las políticas de salud de hoy en día en el mundo una política que quieren sanarnos? En realidad, ¿nos quieren enfermos, nos quieren sanos? ¿Cómo nos quieren? Por primera vez, descubrirás cómo estos 5 pilares, alimentación, sol, sueño, estrés, fuerza, te ayudarán a construir una mejor vida, una mejor salud y convertirte en un S-Human. Bueno, para esto yo quiero invitar, o tengo hoy un invitado de lujo, para mí un mentor. Yo siempre le he dicho, de las primeras personas en las cuales yo me fijé, él, Carlos Jaramillo, y todo lo que decía resonaba en mis oídos cuando yo era un médico normal, aún año 2019, era un médico normal. Hoy tengo invitado a un gran amigo, yo lo considero mi amigo, Guille, gracias por estar aquí. Guillermo Navarrete, más conocido como Nutriguillermo. Y voy a iniciar con esa pregunta, Guille, para que iniciemos de una. Y es, ¿cuándo Guillermo Navarrete se convierte en Nutriguillermo? ¿Qué ocurrió ahí? Porque tú, como yo, eras una persona normal que trabajaba en farmacia, que hacía tus cosas. No quiero saber mucho de tu juventud, pero sí quiero saber de esa transición. Bueno, mis dos padres, o sea, mi padre y mi madre, son farmacéuticos, mi tía, prácticamente vengo de una familia de farmacéuticos. Todo lo que yo quise ser en la vida era farmacéutico como mi familia, ¿no? Y llevar pues eso a un nuevo nivel hasta que me di cuenta después de terminar la carrera de que no podía llevar nada a ningún nivel porque lo que podía hacer era simplemente tratar enfermedades y no curarlas. Y eso, para como yo había entendido que iba a ser mi misión de vida, fue una tragedia, ¿no? Algo tenía que hacer para curar, al menos, aunque estuviera ahí, aunque yo sentía que ese era el negocio familiar y que tenía que tirar de él. Quise llegar con un aporte distinto. Y bueno, estudié nutrición, conocí al doctor Matai, que ya había sido profesor mío en farmacia, y él me metió en el Instituto de Nutrición. Él me enseñó pues muchas cosas, me puso a su lado como una especie de gran hermano durante años. Aprendí muchísimo, no solo me enseñó nutrición, me enseñó a hablar en público, me enseñó a defenderme en televisión, en la radio, a escribir libros, a escribir artículos, y toda esa enseñanza pues tuvo un efecto muy fuerte, pero en la nutrición, no en la farmacia. Así que con el tiempo, y a base de acompañarlo en sus conferencias por todo el mundo, fui estableciendo lazos con gobiernos, con empresas y con muchos actores, que luego, cuando él falleció en 2008, pues me tocó seguir toda esa misión que él emprendió, y él era el mejor del mundo en nutrición. Y bueno, fue una responsabilidad muy grande a una edad muy corta, y eso me ha hecho tener una visión un poquito peculiar, porque he trabajado con la industria, tanto la industria farmacéutica como con la industria alimentaria, al mayor nivel, con las mayores empresas que a ti se te vengan en la cabeza de esos dos lados. Con esas he trabajado al principio de mi carrera. Trabajé en el gobierno con 3 gobiernos distintos, de 3 países distintos, directamente con los ministros de salud. Y luego, cuando llegaron las redes sociales, entre 2012 y 2013, que empecé en Twitter a poner cosas de nutrición y todo eso, ahí fue que hice el primer contacto con el público y me hizo ver que todas esas cosas que yo había hecho hasta ahí, que yo creía que estaba en la cúspide de algo, me di cuenta de que estaba del lado equivocado. Y me di cuenta de lo que esas cosas estaban causando, y ahí me crucé de acera, me fui del lado de la gente y todavía no he vuelto atrás. Así que todos esos actores del mundo de la farmacia, de la farmacéutica, de la comida, pues todos me conocen, saben lo que hago, saben de dónde vengo, saben lo que sé, y por eso quizás me respetan un poco. Y bueno, todavía tenemos mucho por hacer, y creo que estamos en un momento muy bonito, especialmente aquí en Estados Unidos, con lo que se avecina este año. Creo que estamos en un momento muy bonito para ser defensores de la parte del lado correcto de la salud, así como cuando uno va a la guerra de las galaxias, del lado de la fuerza. Ahorita que venía para el podcast, esa que acabas de decir se me pasó por la mente. ¿Crees que en este momento vamos a estar del lado correcto? ¿Por qué te lo digo, Guillermo? Porque todo lo que tú y yo hemos dicho en algún momento nos ha costado lágrimas, nos ha costado que la gente hable mal de nosotros, nos ha costado que la gente no entienda el mensaje, nos ha costado que nos tilden de que queremos enfermar a la gente, que nos tilden de locos. ¿Por qué lo que tú y yo hemos dicho, específicamente lo que tú has dicho desde hace muchos años, hacen que te tilden de loco, de que quieres enfermar a la gente, de que quieres matar a la gente, y hoy sientes que vamos por el lado que es? ¿Por qué es tan difícil hablar de salud? Ojo, todo el mundo defiende los alimentos,
Todo el mundo defiende la papa, la yuca, el arroz, el plátano, los granos. Todo el mundo defiende el alimento. Nadie defiende el humano. ¿Por qué es tan difícil? Por algo que yo defiendo con mucha fuerza en nuestra certificación en nutrición moderna. Porque los que investigan no ven pacientes y los que ven pacientes no investigan. Y ambos necesitan el criterio del otro que no tienen para saber lo que está pasando. Los que investigan y descubren cosas nuevas saben que lo antiguo ya no sirve. El problema es que la ciencia avanza mucho más rápido que algunos de los que la aplican. Y esos que la aplican, que ya estudiaron en la universidad hace 20 años y tienen su arraigo en lo que estudiaron, porque se lo aprendieron de sus maestros y le tienen mucho respeto y siguen teniendo los libros con los que estudiaron hace 20 años, sin entender que la ciencia avanza a un ritmo mucho más rápido de lo que el ser humano adopta esos avances. Y ellos se quedan atrás, ellos están completamente cerrados a nuevos avances y hay que ser idiota en esta vida para no darse cuenta de que la única forma en la que la ciencia, que ellos tienen la misma obligación que nosotros de aplicar, avanza, es dudando y poniendo en duda lo que hay, especialmente en una situación, como estamos aquí en Estados Unidos, en el que el 93.6% de las personas en Estados Unidos tienen mala salud cardiometabólica, en el que tenemos una crisis de salud infantil sin precedentes. Por primera vez estamos viviendo menos que nuestra generación anterior. Y cuando tú estás mirando un panorama así, lleno de enfermedades de estilo de vida que antes no existían, lleno de enfermedades crónicas no transmisibles, llenos de cosas que nos están cayendo encima de nuestro entorno y de nuestros hábitos, no de enfermedades infecciosas como pasaba hace 150 años. Son enfermedades que nos está causando el ambiente. Hay que ser idiota para no sentarse a decir prácticamente todo lo que estamos haciendo está equivocado. Vamos a revisarlo todo. Empezando por las vacunas, empezando por los medicamentos que estamos tomando para muchas enfermedades, que no curan, sino palian y te enferman crónicamente, como los fármacos de la tiroides y tantos otros. Hay que ser idiota para seguir propulsando y apoyando una ciencia y una medicina y una farmacia y una nutrición que no está sirviendo para acabar con la epidemia de enfermedades crónicas que hay ahora mismo en el mundo. Si usted no es ahora mismo de esas personas que se está replanteando todo lo que sabe, usted no es útil para la medicina que usted practica y usted no es útil para la gente a la que usted juró proteger y defender. Si usted no se está planteando que prácticamente todo o la mayoría de lo que usted aprendió no sirve, usted no sirve para atender personas y las personas no deberían confiar en usted. A partir de ahí, los que nos estamos dando la tarea, como decías tú, Jorge, de enfrentar eso y tratar de ver otros approaches, tratar de ver otras formas de abordar esas enfermedades, recíbala usted al menos con un question mark en la cabeza. Al menos pregúntese qué tanta razón hay. Si usted se cierra, le está cerrando la puerta a curar a la persona. Entonces, bajo esa premisa, yo tengo muchas preguntas. La primera, para mí es muy importante, porque siempre nos caen encima cuando específicamente fuimos a un país como Colombia hace 2 años. Y dijimos una frase, bueno, la dijiste tú más que yo, y es, miren, hay grasas tan buenas como el chicharrón que se acercan a lo que tiene la leche materna. Ojo, nunca dijimos que es tan buena como la leche materna. Digo, se acerca en el contenido de grasas. La pregunta es, ¿saben quién nos atacó? Médicos, endocrinólogos, nutricionistas y personas. O sea, personas que se niegan a creer que el chicharrón o el bacon o esto tiene esas propiedades. ¿Por qué es tan difícil aceptar que las grasas son buenas? Porque la ignorancia es atrevida. Es muy atrevida. Si yo a esas personas que critiquen eso, no sé quiénes son, pero hay que ser cenutrio para no saber que las grasas de la leche materna, yo hablé en ese caso, creo que fue del bacon. Sí. La grasa de la leche materna tiene extrema similitud y el que no lo sepa es un ignorante. Y si critica eso, lo que está saliendo a pasear su ignorancia. Mismos ácidos grasos y en las mismas proporciones de monoinsaturados, poliinsaturados y monoinsaturados que la leche materna. Por eso decía, yo tengo un gráfico que pone cuáles son las proporciones, cualquiera puede ir. ¿Y colesterol igual? Y preguntarle a ChatGPT.
que ahora está muy de moda preguntarle a ChatGPT para saber cosas y no tenerse que poner a leer lo que debería leer. Pero eso es así, eso no es discutible, eso no es debatible. Los ácidos grasos en la leche materna son los que son. Los ácidos grasos en el bacon son los que son. Si usted está poniendo eso en duda, es que usted no conoce o los ácidos grasos del bacon o los ácidos grasos de la leche materna. Con lo cual yo no voy a perder un segundo en contestarle o en ponerme a discutir algo que usted no sabe. Si tú a cualquiera que critique eso le dices, dígame 4 antioxidantes que haya en la leche materna, te garantizo que no te los vas a saber decir, porque no sabe ni siquiera qué es la catalasa, o la superóxido dismutasa, o el glutatión, o la coenzima Q10. Y ni siquiera va a saber en qué proporciones están en la leche materna. Eso fue lo que yo estudié en mi tesis doctoral. Si tú le preguntas sobre lípidos, no lo vas a saber, porque a mí me tomó mucho tiempo terminar esa tesis doctoral y ver la composición en grasa y ácidos grasos determinados dentro de la leche materna. Igual que me tomó mucho tiempo determinar otras cosas, como los minerales. Pero ¿quién va a saber eso si no lo ha estudiado a profundidad? Lo que pasa es que, bueno, hoy en redes sociales es muy fácil hablar, sobre todo cuando tienes una comunidad que te va a tocar las palmas de todas maneras. Si a mí alguien me viene a discutir eso, pues lo único que me hace falta es mandarle la gráfica y decirle, prove me wrong. Y lo que pasa es que hay una disyuntiva durísima, Guillermo, y es, le dicen, la gente del común nos dice, muéstreme los estudios científicos. Es curioso que a ti te lo piden, pero al que lo engañó no se lo pidieron. Primera cosa. Segunda, yo he escrito muchos artículos científicos, como 20 y pico. Mi esposa no ha leído ninguno. Mi hijo no ha leído ninguno, estudia medicina. Y la gente del común nunca ha leído un artículo científico, pero nos pide un artículo científico. ¿Qué opinas tú de que hoy la ciencia ha demostrado que 1 más 1 es 3? ¿Por qué, si yo tengo estudios buenos y malos sobre uno, el 50 y 50, por qué los estudios científicos hoy, no digo hace 30, 40 años, yo no les puedo creer? Porque están contaminados, lo ha dicho el... ¿De quién? Lo ha dicho el científico más prolífico de la historia de la humanidad, John Ioannidis. Él hizo unas declaraciones diciendo la medicina basada en evidencia ha sido hackeada por la industria. Y la mayoría de los estudios que ustedes ven publicados son falsos o han sido patrocinados para llegar a conclusiones que benefician a esas industrias. Y eso lo dice el mayor científico de la historia. En el hearing que está teniendo Robert Kennedy Jr. en el Senado para su confirmación, que tuve la suerte de estar hace algunas semanas, un senador hizo una pregunta sobre eso. Y Robert Kennedy habló de Peter Gotcher, de la colaboración Cochrane y de cómo habían estado luchando en estos últimos años contra la prostitución de la ciencia a manos de esas empresas que han conseguido patrocinar revistas científicas, hasta el punto de que dependen de esos fondos. ¿Cómo vas a proteger una ciencia que está tan intervenida por el dinero de las grandes corporaciones, por la industria de la comida, por la industria de la farmacia, por la industria de los agroquímicos del campo, del glifosato, de la atracina, de todos esos herbicidas y agroquímicos? Si hasta la Asociación de Nutricionistas de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, ha sido pillada infraganti aceptando dinero de las 3 industrias, de la comida, de la farmacéutica y de los agroquímicos, a cambio de favores, imagínate cuáles eran esos favores que los nutricionistas les pueden hacer, ¿de quién te vas a fiar? Si los estudios, según el mayor científico de la historia, están prostituidos y no se puede uno fiar. Si los nutricionistas, que son los encargados de entender esos estudios y aplicarlos, que ya van tarde por lo que vimos antes, porque los que investigan no ven pacientes, y además se están basando, los pocos que quieren investigar, se están basando en estudios que ya han sido alterados por la industria. Estamos en una situación crítica. Por eso ahora mismo necesitamos revisar todo lo que tenemos, que alguien de verdad empiece a ver que la ciencia en la que nos hemos basado en las últimas 3-4 décadas no ha sido efectiva y que empecemos a promover nuevos estudios y a fijarnos más en la experiencia, que en la ciencia no vamos a poder avanzar. Me gusta eso y es... A la gente no le gusta, ¿no? Al médico caballito de salir, al nutricionista que no quiere cambiar, y es... Tenemos que volver otra vez a lo básico, volver a iniciar de cero. Tú dices, volvámosle a creer a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la respuesta. Yo siempre he dicho que mi cuerpo tiene la respuesta a todo. Él sabe qué le hace bien, qué le hace de mal. ¿No crees tú que sería bueno volver a eso y no perder el tiempo creyendo en lo que no debemos creer? Pues el cuerpo sabe más, desde luego, de lo que nosotros sabemos de él, ¿no? Y una de las principales cosas que tenemos que empezar a entender y aplicar
es la salud mitocondrial. Eso de que todos son un conjunto de nutrientes ahí, que si uno va haciendo check y los va teniendo todos, eso es lo que uno tiene que hacer. Eso no sirve. Nosotros tenemos que empezar a entender la nutrición como un conjunto de muchas cosas que nutren, no solo comida. Y esas cosas, que no son comida, nutren la mitocondria. Por eso te decía que necesitamos enfocarnos en esa mitocondria o esa salud mitocondrial que ha sido olvidada. La luz nutre. Las frecuencias electromagnéticas nutren o desnutren. Igual que la comida. Ahorita te voy a preguntar sobre eso. Desnutre. Pero lo que me trata de decir es, hay unas leyes básicas que son bioquímicas y fisiológicas que hoy nos estamos tratando de saltar con estudios, porque hoy los estudios nos dicen, coman granos, coman carbohidratos, coman de todo, no pasa nada. A la mitocondria no le pasa nada. Entre más energía le des, ella funciona mejor. Luz, agua y magnetismo, esas son las tres básicas, las tres leyes o las tres cosas básicas para la salud humana. Y sin embargo, tu médico no te está hablando de ninguna de las tres. Las amenazas modernas son muy distintas a las amenazas modernas de hace 50 años. Y sin embargo, ningún médico te hace que cuides tu entorno. Todos te hacen que cuides el medicamento que vas a tomar. Y te siguen para que lo tomes. Pero nadie te modifica el entorno. Y las enfermedades actuales vienen del entorno. La diabetes viene del entorno. La enfermedad cardiovascular viene del entorno. Todas las enfermedades que nos están matando vienen de nuestro hábito y de nuestro entorno. Hace 30 años yo me gradué de médico. Mi hijo está terminando medicina. Lo que él estudió hace 30 años, lo que yo estudié hace 30 años lo estudió él. Lo mismo. No ha cambiado nada, es un pensum básico en los primeros 5 semestres y luego del 5º semestre hasta el 10º semestre solamente nos enseñan 20.000 enfermedades y un medicamento para mitigarlas algunas. Con la carrera de nutrición es peor, porque te enseñan solamente unas fórmulas básicas y tú lo sabes. O la medicina cambia, o la nutrición cambia, o desaparece. ¿Tú qué crees? ¿O qué hay que hacer para que esto cambie? Porque si seguimos con los médicos que tenemos actualmente y los nutricionistas que tenemos actualmente, vamos a seguir enfermos. El problema, Jorge, es que no depende de los médicos, depende de los políticos. Lamentablemente, por el sistema en el que vivimos, y te lo dice alguien que ha estado en todas esas aristas, del lado de la empresa, del lado del gobierno, del lado de la gente, y de todos los lados posibles, las políticas de salud dependen de políticos, no de médicos. Ahora, ¿de qué médicos se sirvan esos políticos para llegar a esas conclusiones que luego apliquen a la población? ¿Y qué tan independientes quieran ser de una industria que pone todo el dinero del mundo a sus pies? Antes sobornaban políticos, ahora los ponen ellos. ¿Qué te puedo decir? Eso está ahí a la orden del día. La directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ente que regula, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, a los refrescos que todo el mundo conoce, Ángela López de Sá, ese es su nombre, fue directora y de ahí pasó a dirigir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que entre otras tiene que regular su antigua empresa. Y eso aquí ocurre con otras tantas empresas. Ocurre con que en su directiva tiene a agentes, al director de Reuters, que es una agencia de noticias mundialmente famosa, que crea notas de prensa todos los días que luego salen en todos los medios de comunicación. Si él mismo puede estar en la junta directiva y en la gerencia, ¿tú qué crees que vas a ver en las noticias? Eso es lo que afecta a la política y a los medios de información. Y eso puede más que cualquier médico, porque eso es lo que hace que cuando hay políticas como la pirámide o como cualquiera de esas guías alimentarias que lo único que hacen es confundir, y que hacen las propias empresas, y los políticos aprueban para que se aplique a la población, y la prensa luego saca en las esas y las defiende a capa y espada y te pone de conspirador o de sabe Dios qué cosa cuando tú vas en contra de ellas. Eso no hay médico que lo arregle. Por supuesto hay médicos que se van a alinear del lado del gobierno o porque les conviene o porque son idiotas útiles, como lo llamaba Lenin, que él decía, nosotros decimos una cosa, hay gente que se lo cree y aparte la defiende sin que nosotros les paguemos nada ni nada. A eso lo llamaba Lenin idiotas útiles, gente que se cree lo que ellos les decían y además lo defendían a capa y espada con otros ciudadanos a los que le hacía el mismo daño que a ellos. Tú no puedes ni controlar a los idiotas útiles que dentro del campo de la nutrición, de la medicina, de la farmacia se van a alinear con esos actores de la política y de la empresa que tratan de imponer sus intereses. Yo no creo que estén aquí para matarnos ni para despoblar el mundo, simplemente están aquí un negocio, porque cotizan en bolsa.
Y no van a cotizar más en bolsa porque tú tengas mejores parámetros sanguíneos. Van a cotizar más en bolsa porque venda más. Se deben a sus accionistas. Y esa es la única forma de corregir eso y que a nosotros nos llegue una nueva ciencia, como tú bien decías, es que los políticos cambien y tengan integridad, la suficiente integridad como para mirar hacia atrás y empezar a decirle a la empresa: tú, auditoría, tú, demuéstrame que esto sirve, tú, llevas 15 años inyectando esto, tú, porque has permitido que haya 75 vacunas distintas que nadie ha probado, porque tú puedes probar una, pero ¿quién prueba las 75 juntas en la misma? La pregunta, bien, esa pregunta me encanta, que te la voy a hacer de una vez, pero antes de hacértela yo le dije a mi hijo que estudia medicina, le dije: sal de la carrera, quiero decir, ve por tu cartón y luego aprendes medicina, ¿no? O sea, coge unas buenas básicas y luego aprendes medicina por fuera. Y es lo que tú y yo queremos hacer, decirle a la gente, ¿no? Que cada uno tiene que ser su propio médico. Y esto no es un podcast o un episodio para decirle a la gente qué debe o no debe hacer. Es qué aprendo yo para saber qué debo hacer. Porque ni la responsabilidad es tuya ni mía con lo que nos está escuchando. Y aquí viene la otra pregunta. Entonces, desde hace muchos años, más de 100 y pico de años, existen las vacunas. Tú tienes un hijo con autismo. No. Siempre lo has dicho. No. O en un espectro. No, tampoco. O sea, podría haberlo estado si yo no hubiera hecho las cosas que hice. Pero de que tiene algún tipo de daño neurológico a causa de eso, yo no tengo duda. La pregunta es... Pero no es notable. No, yo lo sé porque yo estaba con él. Pero... salió hace poco unos estudios diciendo que el 90%, más del 80% de todos los niños autistas en América eran secundarios a vacunas. Y eso abre un espectro grandísimo en mí y en ti como padres, porque nos están obligando a colocarle, como tú dices, 75 vacunas. Ojo, no estamos diciendo que a los niños no hay que vacunarlos, pero sí hay algo que está pasando con las vacunas. No hay duda. ¿Qué está pasando? No hay duda. Primero, que no se han estudiado convenientemente. Aunque parece un axioma indudable que son los fármacos más estudiados. Mentira. Mentira. El que lo diga no tiene ni idea de investigación ni de ciencia. Porque ningún comité ético va a aprobar que tú hagas un ensayo con un grupo de niños que no tome la vacuna y que se espere a ver qué pasa. Porque si están diciendo que las vacunas son tan importantes, ¿qué comité ético te va a aprobar un estudio donde un grupo no se vacune? Y tú veas lo que le pasa. Y si le pasa algo que no podemos experimentar con seres humanos, con lo cual no se estudian como el resto de medicamentos. Para empezar por ahí. Segundo, las vacunas van cambiando. No son las mismas que nos inyectamos tú y yo. El que piense eso tiene otra tremenda ignorancia, como lo de la leche materna. Y como no saben, pues hablan de más. Porque los componentes que hay ahora no estaban cuando tú y yo nos vacunábamos. Y ahora hay muchísimas más. Y que además se inyectan de 5 en 5, de 3 en 3. En una sola visita te pueden poner 3, 4, 5, 6. Y eso no está estudiado. Y a mí no me importa lo que usted me traiga sobre la vacuna del tétanos. Si usted va a administrar la vacuna del tétano junto a la de la polio, junto a la del rotavirus, junto a 3 más, eso no lo ha estudiado nadie, perdóneme. Nadie. Y usted no sabe los efectos que esos pueden tener, porque no hay estudios que hayan hecho todas esas combinaciones. 72 distintas. La mayoría de ellas ridículas, como la de la hepatitis B el primer día de vida, que fue la que se llevó mi hijo y a la que yo le achaco todas esas cosas, porque yo vi el efecto que tuvo mi hijo inmediatamente ese día, cuando yo me desperté y me lo devolvieron, porque yo me dormí con el niño encima y el niño tenía una cara, cuando me lo trajeron tenía otra, y tenía fiebre, y pasaron cosas que yo reconozco como una reacción y que probablemente eso fue. Pero, y tú puedes hablar con miles de madres. Hace una semana tuve la suerte de hablar en el congreso, en el tercer congreso mundial de autismo, y yo hice la pregunta: ¿quiénes de ustedes han tenido un episodio con las vacunas en el que su hijo fue uno cuando entró y otro cuando salió y ya nunca más volvió a ser el que ustedes llevaron a ese sitio? Y te digo que el 90% de la sala levantó la mano y gritaron y se enfervorecieron, porque todas lo saben.
es el elefante en la habitación y eso se va a terminar demostrando, no hay cómo esconderlo. Y la única forma en la que han podido taparlo es con la connivencia de los políticos corruptos que lo han querido tapar y que ahora en la audición de Kennedy se ha visto perfectamente quiénes son los senadores que trataban de impedir esa investigación, quiénes son los senadores que están pagados por la industria de la farmacia y ya se saben los números, ya se saben las empresas que le pagan, ya se saben por qué. ¿Y eso quién le gana? Entonces, ¿yo qué hago como padre? Porque deben haber algunas vacunas que yo sí debo. Porque por lo menos yo siempre he dicho, es muy difícil. Si a mí un perro me muerde a mi hijo, yo de una le coloco la vacuna de la rabia. Porque yo he visto pacientes con rabia y la mortalidad es del 100%. Pero tú le pondrías la vacuna de la rabia junto a la de la tos ferina. No, solamente la de la rabia. Porque pues, a ese efecto fue. Por eso voy allá. ¿Quién nos puede dar una respuesta o tenemos que esperar muchos años? Yo no creo que tengamos que esperar mucho. Yo creo que en los próximos 4 años vamos a saber mucho más de lo que sabemos ahora y de fuentes mucho más confiables y eso nos va a ayudar a tomar una decisión. Porque incluso la tecnología de ARN, el propio Robert Malone, que fue el que descubrió esa tecnología, está diciendo: cuidado con lo que están haciendo con mi tecnología, que yo no la inventé para eso, y él es el primero que está en contra de que esas vacunas de ARN sigan administrándose a las personas, al menos hasta que sepamos ciertas cosas. Porque yo me pregunté ahorita mucho en esto último, no hablemos de, en este último virus que pasó, pues que comenzaron a vacunar los adultos, uno dice, perfecto, pero hasta ese momento los niños habían estado por fuera, no se infectaban, o si se infectaban no les pasaba nada, y todos dijimos, chévere, cuando en un momento dijeron, ahora también los niños menores de 12 años, ahora también los niños menores de 5 años, ¿por qué no pusieron a vacunar a los niños si a ellos prácticamente la infección les pasaba desapercibida? Bueno, Robert Malone hizo un vídeo para mí histórico que todo el mundo debería buscar, y fue un vídeo literalmente de 2-3 minutos en el que miró a la cámara con una honestidad suprema y dijo: en caso de que usted esté pensando en vacunar a sus hijos con la vacuna de ARN contra el COVID, a mí no me da ningún miedo ni pronunciar la palabra ni hablar de eso porque alguien tiene que hacerlo y nadie lo está haciendo y creo que es una obligación de todos. En caso de que usted se esté planteando eso, sepa que es una decisión que ya no tiene vuelta atrás y que lo que estamos viendo que le hace al endotelio vascular y lo que estamos viendo que le hace al corazón de estos niños y lo que estamos viendo que esa spike protein causa es terrible. Y usted no quiere ponerle eso a sus hijos porque eso va a ser irreversible. Ese vídeo fue tan profundo, gracias a Dios fue lo que hizo que mi hermano no se la pusiera a sus hijos y ahora pregúntale a mi hermano si está feliz por eso, porque ¿cuántos niños están muriendo? ¿Cuántos niños están teniendo cáncer en stage 4? A mí antes no me llegaban a la consulta enfermos de cáncer si no eran stage 1, ¿no? Entonces tú tenías tiempo de ver cómo evolucionaba o no y de hacer cosas o no, conjuntamente con el oncólogo y trabajaban. Pero es que ahora te llegan con la etapa terminal directamente, por eso lo están llamando turbocánceres. ¿Por qué ahora tenemos turbocáncer y no existían los turbocáncer antes? ¿Por qué? Ahora sabemos por qué. Y a mí no me da miedo decirlo. Es el plásmido de ADN, la secuencia que han puesto ahí del SV40, como bien se ha encargado de decir y me encanta Cruz, que está ahí dentro. Y no estaba en la prueba que mandaron a la FDA. Está ahí. Está en la que de verdad le cayó a la gente, o al menos a algunos. Y eso ya está demostrado por la ciencia. Ahora hay que buscar responsabilidades y ver cómo recuperamos a los que pasaron por ese experimento, especialmente a los niños. Especialmente a los niños, sí. Hay otra pregunta que yo te hago, y me encanta esa pregunta que te voy a hacer, porque hoy todo el mundo odia las vacas, ¿no? Excepto nosotros, ¿no? O sea, hoy la carne roja es el culpable de todos los males de la humanidad. O sea, nos han acompañado toda la vida, hemos comido toda la vida, pero entonces las vacas, la carne roja no solamente da cáncer, no solamente daña el riñón, o sea, cáncer, que es una mentira grandísima, y lo he dicho 1000 veces. Ahora también nos dijeron que la carne da diabetes. O sea, hemos llegado a eso, que hay estudios científicos que dicen que la carne roja da diabetes. Pero además la carne y las pobres vacas son los culpables del calentamiento global que nos tiene como estamos. O sea, ¿por qué nos hemos ensañado contra este animal que no tiene nada que ver? O sea, ¿qué tiene que ver la carne roja con el calentamiento global? Comencemos por eso. Nada. De verdad. Nada. ¿Tú qué? Hay un libro que se llama La vaca sagrada, de Sacred Cow, de Diane Rogers, que demuestra a la perfección, igual que muchos otros científicos han demostrado ya, que las vacas no tienen nada que ver con el calentamiento global. Ni siquiera el calentamiento global es algo real, es algo que se ha usado por estas mismas corporaciones para
sacar dinero de los países hacia otras grandes corporaciones, hasta el Foro Económico Mundial y hacia los que nos han hablado del calentamiento global, del cambio climático y todo eso. Los mismos científicos honestos ya nos han dicho que eso no tiene ninguna veracidad y que ya podemos seguir viviendo tranquilos sin pensar que el mundo se va a acabar. O sea, la gente cree que el CO2 que nosotros expiramos es diferente al de las vacas. Esas cosas que ahora están criticando han estado ahí toda la vida. Sí. La diabetes no ha estado ahí toda la vida. La enfermedad cardiovascular no ha estado ahí toda la vida. En las tasas que tenemos ahora, mucho menos. Las enfermedades modernas no pueden estar causadas por los alimentos antiguos. Porque si no, las enfermedades modernas serían antiguas. Porque esos alimentos, como es la carne, hemos consumido carne durante toda la historia de la humanidad. Y si eso fuera responsable de las enfermedades modernas, insisto, esas enfermedades modernas las habríamos padecido desde el principio de los tiempos. Es de lógica que la enfermedad moderna está causada por alimentos modernos, por alimentos ultraprocesados, por agroquímicos como el glifosato y otros herbicidas que están contaminando nuestros alimentos y por la intervención del ser humano en algunos alimentos de origen animal. Si yo intervengo en la alimentación de una vaca y esa vaca, porque le doy la inflo a soja y a maíz, tiene más omega 6, pues me va a inflamar. Si yo hincho a una gallina de alimentos que van a estar luego en la yema y que van a llevar más ácido araquidónico o más omega 6, pues a lo mejor me inflama. Y si yo crío a un pescado en una piscifactoría y lo tengo enfermo durante toda su crianza, en vez de sacar el pescado del mar o de un río, pues probablemente tenga algunas cosas ahí que mejorar. Pero eso no quita que los alimentos de origen animal sean los óptimos para el ser humano, los que tienen los nutrientes que el ser humano necesita en las cantidades óptimas y sin antinutrientes, como si encontramos en otros vegetales como la espinaca o el kale y todas esas que tienen fama de súper saludables, pero que no lo son. Guille, nos quedan 3 minutos y yo quiero terminar con un tema que a ti y a mí nos apasiona y es, ya hemos dicho, no hay que creer en los de arriba. Por ahora. Por ahora no hay que creer en los de arriba. A veces hay que desconfiar hasta de los mismos médicos, de lo que nos dicen todo el mundo. Hay que comenzar a nutrirnos de información. Pero cuando yo hablo del sol y tú hablas del sol, se nos vienen todos los dermatólogos del mundo. Todos, ¿no? Hay un negocio grandísimo, el negocio de los bloqueadores solares, de la cual la gente se echa bloqueador y nunca toma el sol, que es lo peor, ¿no? Se echa bloqueador y nunca toma el sol. Entonces nos dicen, no es para bloquear el sol, es para bloquear las luces. No es para bloquear eso. Es ¿por qué todo el mundo se ensaña contra el sol? ¿Y por qué para ti el sol es prácticamente está en la misma que lo que yo meto a mi boca? O sea, el sol y la comida es uno solo. Y tú quieres que la gente se una al sol y que vea el amanecer y que se dé el sol a mediodía y que se vea el anochecer y te cubres de esos rayos, de estas luces blancas todo el tiempo. ¿Por qué es tan importante el sol? ¿Por qué hay que quitarle el miedo al sol? Porque es la principal fuente de energía y de vida del planeta. Y no solo para las plantas, para nosotros también. Es lo único que le dice a tu cuerpo qué hora es. Es lo único que tu cuerpo puede usar para recibir información. Nosotros tenemos un teléfono todo, ¿verdad? Si yo te desconecto este teléfono de internet, ¿sirve para algo? Todavía hace algunas cosas, puedes tener el despertador y yo que sé cuántas cosas, pero más de la mitad de las cosas para las que sirve este teléfono dejan de funcionar cuando te quito el internet. Porque la capacidad de comunicación se pierde. El sol es como el internet del cuerpo. Cuando yo lo desconecto al cuerpo del sol y no sabe qué hora es, deja de estar conectado con la fuente que le dice qué hora es. Si tú viajas mientras tienes esto en modo avión y llegas a un sitio que tiene una diferente hora de donde tú saliste, del aeropuerto donde tú saliste, llegas al sitio con la hora que no es, hasta que no abres tu internet y el teléfono se conecta al internet local y ya te cambia la hora por la que es en el sitio ese donde has aterrizado, ¿sí o no? Ok. Lo mismo. Tú pones nosotros estamos aquí en un estudio lleno de luz artificial. Por eso tengo esto puesto, porque esto me bloquea un poco la luz azul que le engaña a mi cuerpo, le dice que es otra hora de la que en realidad es, como hace siempre la luz artificial de esos LEDs. Ahora cuando yo salga, yo me quito esta gafa, me pongo al sol y mi cuerpo vuelve a saber qué hora es, así como el teléfono se alinea, se pone en hora. Pero eso es tan importante porque el cuerpo recibe tanta información del sol, de cada espectro, de cada nanómetro de la frecuencia total del sol, recibe tanta información que si yo lo desconecto no tengo salud. Si yo me pongo una crema, no puedo tener salud. ¿Tú usas crema bloqueadora? Jamás de los jamás, la he usado durante mucho tiempo. ¿Y vas a la playa sin crema como yo? Pero siempre he tenido la sensación, gracias a Dios siempre me ha molestado ponerme eso pringoso y me he quemado yo que sé cuántas veces en mi vida. Oye, aquí sigo.
no tengo ningún tipo de melanoma y tengo toda la espalda llena de pecas, pero el sol es la fuente de vida mayor del planeta. Si alguien puede llevar una mala dieta bajo el sol y el cuerpo le perdona. Tú puedes llevar la dieta más saludable del mundo y esconderte del sol y te vas a enfermar y vas a tener problemas metabólicos, de sueño, de energía y de todo tipo, porque el sol es la base. El problema que tú decías de los dermatólogos, y aunque hay algunos ya defendiendo esta postura porque son inteligentes y honestos, es muy difícil que tú entiendas algo cuando tu salario depende de no entenderlo. Y lamentablemente a todos les va su cheque y sus finanzas en las cremas, porque la industria de las cremas, que es muy potente, ha ido haciendo que los dermatólogos dependan de eso. Igual que la industria de las vacunas ha ido consiguiendo que los pediatras dependan de eso. Por eso todos buscan o que te vacunes o que te vayas de su consulta, porque ellos necesitan llegar a un porcentaje de vacunación del 80 y pico aquí en Estados Unidos para recibir su cheque. Y lo mismo pasa con otras cosas, lo mismo pasa con los cardiólogos y las estatinas, lo mismo pasa con muchas otras cosas que están ahí simplemente porque se han encargado de generar ingresos para el que lo defiende. Y hasta que no salgamos de eso, por eso te decía que los políticos son tan importantes, porque son los únicos que pueden regular eso. Si nosotros atendemos solo a la ética, mal vamos, porque la ética hoy día no existe, o el dinero ha sido más fuerte que la ética. En el momento en el que alguien diga, se acabó eso, y empezamos a poner leyes de verdad para que la salud de la gente sea sagrada y para que no haya nada que la pueda atacar por ningún lado. Y si tú eres profesional y aceptas dinero de una industria, ¿por qué los médicos no pueden aceptar dinero directamente de los laboratorios, solo indirectamente, y los senadores sí? Hasta que no haya una legislación que impida eso y hasta que no se haga lo que esperamos que durante estos próximos 4 años se haga, el ser humano no va a poder tener la salud que necesite. La salud no va a ser un derecho, sino un lujo, y eso no puede ser. Voy a terminar con una última pregunta, y es muy corta, y es, para ti, ¿cuáles son los 5 pilares de la salud? Siempre quiero terminarla porque para las personas son lo mismo, pero en orden, yo quiero del 1 al 5, el del más importante al menos importante, los que nos están escuchando, ¿cuáles son esos 5 pilares que deben llevarse hoy, que deben hacer a partir de mañana? Sol, sueño, ayuno, cetosis y grounding. Muy parecido a los Human que llamo yo, ¿no? O sea, que es sol, sueño, ejercicio de fuerza específicamente, control del estrés, que se hace también con grounding, y alimentación. Yo he visto a muchas personas centenarias que no han necesitado hacer un ejercicio extremo, sino simplemente mantenerse activos para llegar a 100 años. Y el manejo del estrés lo tienen simplemente de forma natural, ¿no? No simplemente no se dejan estresar y rezan mucho. Esa es otra de las cosas que le da a la gente mucha vida interna, porque uno no solo tiene que tener salud, tiene que tener eso que llaman fulfillment, tiene que sentirse bien, sentirse pleno, saber que cada minuto que tenemos es una suerte tenerlo, levantarse todos los días con esa gratitud de decir, Dios, tengo un día más de vida, ¿qué puedo pedir más a la vida que vida? Y en el momento en el que tú aprecias la vida, en el momento que empiezas a hacer mejores decisiones, eso es lo que estás haciendo. Dar gracias por la vida, dar gracias por ese cuerpo que tienes, cuidarlo, porque se te dio para cuidarlo, se te dio el cuerpo para que seas padre, se te dio para que seas abuelo. Y es muy distinta la vida de un niño con y sin abuelo. Es muy distinta la vida de un abuelo con y sin nietos. Una persona de cierta edad. Y eso es lo que al final a todo el mundo le importa. Y eso es lo que tenemos que procurar. Respetar este cuerpo que Dios nos dio para honrarlo, respetarlo, y buscar la verdad en cuanto a la educación, y por eso es tan importante que las personas hayan visto este ratito que tú le has dedicado de tu tiempo y de tus recursos para que esto llegue a la gente. Así que yo solo puedo agradecerte que me hayas elegido, y además como tu primer invitado me siento muy honrado y te estoy de verdad muy agradecido. Guille, voy a terminar como comenzamos, y es, hemos hecho una ardua labor, hemos aguantado mucho. Hemos creado un movimiento, ¿no? Un movimiento de educación, porque en última lo que tú y yo hemos querido con las personas es que se eduquen, pero creo que lo que viene nos va a hacer sentir, como tú dijiste al inicio, que estamos en el lado correcto de la historia. Basta que lo sintamos nosotros, ¿sí? Jorge. El tiempo se encarga de poner las cosas en su sitio y decir quién estaba en lo correcto y quién no, así como ha pasado con tantas cosas que ahora pues, se demuestran que es como nosotros las decíamos. A mí no me importa si es en esta vida o la siguiente, pero yo sé que estamos del lado correcto. Un placer. Gracias, Guille. Gracias, de verdad, gracias a todos por escucharnos.